Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes. El lunes no pudimos, pero estamos cogiendo carrerilla, martes y miércoles seguidos, así que recuperando un poquito de terreno atrasado. Bueno, ayer comentábamos que no sabíamos si nos tocaba el libro El Rapto visto a la luz de tabernáculos. Yo tuve ahí un pequeño lapsus porque ya lo habíamos terminado el último día. Entonces hoy he estado mirando a ver qué libros íbamos a estar, con qué libro íbamos a continuar. Y bueno, estaba en duda entre el significado bíblico de los números del 1 al 40 del doctor Stephen Jones, que es muy interesante y como además es un libro muy referenciado, en muchos de sus libros y lo están descargando, es uno de los que más me piden para descargar, pues quería corregirlo porque es una de las tradiciones más viejas y está bastante mal. Entonces lo quería repasar para poder hacerlo. Pero recordé que el otro día el doctor Estifeños, en uno de estos posts, hace unos días, creo que había dicho que como que lo estaba rehaciendo y además también tiene pensado de ampliarlo, ¿no? Ya no quedarse solo hasta el 40, sino ir hasta el 100 o por ahí. Entonces, al final me decidí por otro de los libros que tenía pensado hace tiempo compartirles, que me parece muy interesante, que se titula Divorcio y no matrimonio no es adulterio, según lo que dice la Biblia. Si la estudiamos correctamente, no se me alarmen todavía. Y bueno, al ir a por él, resulta que recomienda leer primeramente otro libro que se titula El antiguo y el nuevo pacto matrimonial, el viejo y el nuevo pacto matrimonial, porque hay dos pactos, ya saben, matrimoniales bíblicos. Uno es el de tipo Agar, la esclava, y otro es el de tipo Sara, la libre. Y además hay un amigo mío también que le he dicho que se lo iba a mandar pronto porque le interesaba ese tema por una de sus hijas. Y bueno, pues al leer ese también, al ponerme con él, resulta que el propio autor, Stephen Jones, recomienda que primero se lea un libro también pequeño. Los tres son libros pequeños, alrededor de las 40 páginas, algunos menos, incluso algunos. Recomendaba leer otro libro que se titula Escuchar la voz de Dios, ¿no? Aprender a escuchar la voz de Dios, que es buenísimo. Él dice que es uno de los que la gente dice que es el mejor de sus libros. Y yo doy fe porque la verdad que es un libro pequeño, corto, pero es un libro maravilloso. Así que vamos a comenzar con ese. Es un libro además que ya lo tienen reeditado, es decir, tiene una traducción perfectamente buena. Yo diría que muy buena. Perdonen que me eche flores para poderla descargar y leer o leerla en línea directamente. Y la vamos a poner ahora en audio, así que van a tener todos los formatos. Y bueno, este es el Voz Tabernáculos, como saben, nuestro. Y bueno, les voy a decir cómo lo pueden localizar. Este libro es, si ustedes bajan, ya saben, la columna de la derecha siempre son las cosas más importantes. Ven aquí los libros nuestros, de nuestros propios. Aquí los libros del Ministerio de Stephen Jones, ya los que están reeditados, es decir, revisados, actualizados. Y un poquito más abajo, este es el que vimos ayer, este ya estaba grabado. Pues bueno, si siguen ustedes
perdón, que me estoy saliendo del tema. Aquí, en los libros revisados y editados del doctor de Stephen Jones, si ustedes hacen clic aquí en la imagen, pues les va a llevar directamente a este post, a este artículo que se titula El libro Escuchando la voz de Dios, Morir para oír, eso lo he puesto yo como un subtítulo, reeditado en febrero del 2019, doctor Stephen Jones. Y ahí lo pueden, pues si ven aquí, en este enlace lo pueden descargar. Hacen clic, les va a llevar a Google Drive. Supongo que ahora cuando ya lo repasemos otra vez, lo pondré también en Mega. Me gusta más Mega porque no pertenece a Google. Yo estoy tratando de salirme de Google en todo lo que pueda. Ojalá hubiera un sistema que nos lo permitiera. A toda esta gente, ya saben, que trabajan para el globalismo y que realmente censuran todo lo que no les conviene a ellos y demás, pues cuanto menos tráfico y cuanto menos dinero a ganar les dimos de publicidad o de todas esas cosas, pues muchísimo mejor. Y para que no nos espíen tampoco y nos estén pues sabiendo todo lo que hacemos, ¿no? Así que vamos a empezar a él, pero lo vamos a ver desde aquí, desde el OpenOffice. Aquí lo tienen, Escuchando la voz de Dios, doctor Stephen Jones, el enlace, en donde ustedes también lo pueden tener en inglés, libros del ministerio de Stephen Jones, ya sabe que él los vende, pero también los tiene a disposición gratuita, en algunos idiomas, en varios idiomas. Las traducciones al español no son muy buenas, las que ahí había, por eso yo me dediqué a hacer a esta labor de traducirlos y ponerlos para que se pudieran entender y leer mucho mejor de corrido, y eso pues me lo ha corroborado mucha gente diciendo que las traducciones pues que están bien. Y últimamente nuestro amigo José Luis Jacome de México, nuestro hermano querido, pues opinaba lo mismo, y entonces nos localizó a través de YouTube y pues ahora está colaborando también en esta labor. Le damos las gracias al Señor por conocernos y por poder estar juntos en esta obra. Bien, Escuchando la voz de Dios, doctor Stephen Jones, esas son copiado de lo que él dice, su copyright, todo eso. Dice lo que significa bíblica y experiencialmente, lo que significa, vamos a ponerlo aquí porque si tengo que bajar, no, me da igual, aquí está bien. Yo creo que no molesta. Bien, lo que significa bíblica y experiencialmente escuchar la voz de Dios y caminar en el espíritu de revelación en vez de escuchar a los ídolos del corazón, que ya saben que son todas esas posiciones doctrinales erróneas, son los prejuicios, los preconceptos, las tradiciones humanas, los deseos del corazón que no son conforme a la voluntad de Dios. Eso es como algo que tiñe nuestro velo y no nos deja ver con claridad, ¿verdad? Eso tiñe nuestro velo más oscuro todavía, ¿no? Si no nos hemos convertido al Señor. Y como dice el autor, muchos dicen que este es nuestro libro más valioso. Nota del traductor, es decir, una nota mía. Corroboramos la anterior nota de presentación del propio autor y les encarecemos este libro con todo nuestro ser. El capítulo 3 es especialmente profundo y maravilloso, pues relata la propia experiencia del autor de su cruce del velo, es decir, la experiencia de cruce del Jordán. Saben que primero viene Peniel, donde ahí viene la rendición, y poco más adelante, pues Jacob ya pasó el Jordán, y nosotros también. Después de que nos hemos rendido, estamos en condiciones de entrar a la sepultura en el Jordán y salir del otro lado de la resurrección, en la vida de resurrección. Bien, donde nuestro oído es abierto u horadado, ya sabe, el doulos, el esclavo que regresa a su amo, porque ha entendido que es un amo bueno, amoroso, y que prefiere estar con él que en ningún otro sitio. Bien, eso lo pueden ver en Éxodo 21:6. Además, nos hemos sentido tremendamente identificados y confirmados en nuestra paralela propia experiencia al respecto,
pudiendo corroborar el testimonio del doctor Stephen Jones. Ya lo veremos en su momento cuando veamos el capítulo 3, pero casi cuando él escuchó las mismas palabras que yo escuché cuando estábamos en ese mismo trance, digamos, espiritual, en esa misma crisis espiritual. Bueno, tabla de contenidos, son solamente 3 capítulos. Capítulo 1, el Dios que habla, es un Dios que habla, los ídolos son mudos, ya saben, pero Dios habla. Nuestro Dios habla. Capítulo 2, oyendo sin ídolos, es decir, oyendo sin esa dificultad de los que suponen los ídolos del corazón. Vaya hombre, tengo las mayúsculas puestas y lo que estoy haciendo es dejarlo igual. Bien, oyendo sin esos ídolos del corazón que decíamos y empezando a oír la voz de Dios. Bueno, avanzamos y tenemos el capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy. Son 3 capítulos, aproximadamente 12-13 páginas cada uno, así que en 3 días lo vamos a ventilar. Capítulo 1, el Dios que habla. Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. La fe. Todos hemos oído hablar de ella, muchos la han visto, pero relativamente pocos la han experimentado en alguna profundidad. Sin embargo, Hebreos 3 y 4 nos dicen que Israel no pudo entrar en el reposo de Dios porque ellos no tenían la fe requerida para entrar en ese nivel de experiencia. Dice que no entraron por causa de incredulidad, y también lo traduce la incredulidad, para que lo sepamos de una forma más pragmática, dice por falta de desobediencia. Por desobediencia, no por falta de obediencia o por desobediencia. ¿Pero por qué? ¿No habían visto todos los milagros que Moisés hizo? ¿No habían visto la separación del Mar Rojo, el maná enviado del cielo y la presencia ardiente de Dios en el monte Sinaí? ¿Habían visto todas esas cosas? Claro, lo vieron y fueron convencidos ciertamente que estas cosas vinieron de Dios. No obstante, no tenían la fe necesaria para entrar en la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué no? Hay una diferencia entre persuasión, es decir, la presunción mental y fe. Persuasión mental y fe. Porque en realidad la persuasión mental, yo creo que lo vamos a poner aquí, mejor detrás, porque la persuasión mental es la presunción, y fe. Uno puede estar totalmente convencido de la autenticidad de las Escrituras y de que Jesús era el Hijo de Dios que murió y resucitó de nuevo por nosotros, pero todavía no tener el nivel de fe necesario para entrar en la tierra prometida. Si solo se requiere fe del tamaño de una semilla de mostaza para mover una montaña, como Jesús dijo, parece que tenemos muy poca fe. Cuando nos confrontan problemas pequeños, a menudo nos quedamos frustrados y desvalidos para hacer algo. O si hacemos algo, nos parecemos a los profetas de Baal en nuestras travesuras, cuando intentamos manipular a Dios para que haga algo para nosotros, en lugar de parecernos a Elías, quien simplemente oró y completó la obra. La oración es algo que la mayoría de las personas no creen que realmente funcionará para ellos, ¿verdad? Que esto es cierto, sobre todo en las primeras etapas de Pascua y Pentecostés incluso. Por esta razón, las reuniones de oración normalmente no atraen más de un puñado de personas, y muchos de ellos parecen asistir por obligación y por la compulsión del pastor, en vez de por un interés genuino. La mayoría no está entusiasmada con la perspectiva de una reunión de oración porque realmente no esperan lograr mucho con su oración. Pero en aquellas oraciones donde Dios se manifiesta y habla y hay respuestas y esas cosas, ¡ay, madre mía, cómo se llenan esas reuniones de oración! Así, solo los obedientes y disciplinados pueden entrar en esa labor, y raramente es una celebración alegre de interacción de Dios con los hombres. Hebreos 13:19 dice, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad, como les he dicho, desobediencia.
El tipo de fe mencionada en este versículo no es del tipo de la necesaria para ser salvos. Todos los israelitas y la multitud de gente, de mezcla de gente que no eran israelitas, pero que salieron con ellos, fueron justificados por la fe cuando dejaron Egipto en Pascua. Al celebrar la Pascua estaban proclamando su fe en la sangre del Cordero y todos ellos creyeron en Dios en ese nivel, o ellos hubieran perdido a sus hijos primogénitos. Esto nos da la figura y sombra de los cristianos evangélicos de hoy día, quienes han dejado el mundo, es decir, Egipto, y están en el largo camino a la tierra prometida. Pues esa es la primera etapa nada más. El problema es que muchos cristianos dejan Egipto, incluso cruzan el Mar Rojo, es decir, son bautizados. Ve a 1 Corintios 12, eso es cruzar el Mar Rojo. Cuando yo me bautizo, dejo atrás Egipto, he dejado el mundo, ¿verdad? Pero entonces ellos, es decir, he dejado el mundo en el sentido de que he salido de un árbol genealógico, el de Adán, y ahora estoy incrustado en el árbol genealógico de Cristo, legalmente. Antes lo estaba posicionalmente, pero si no cruzaba esa frontera, no estaba realmente entroncado, es decir, tenía un derecho, pero no podía ejercerlo porque estaba en el país confundido, por decirlo de alguna forma, en el árbol genealógico incorrecto, en el del viejo hombre, en el de Adán y no en el de Cristo. Entonces, emigro, ¿verdad?, de un lado al otro. Pero entonces ellos se establecen en la orilla lejana del Mar Rojo, construyen una casa, es decir, una denominación o concilio, y asumen que ya están en la tierra prometida y solo están al comienzo del desierto. Con el tiempo algunos se descontentan, aquí no, esto no está correcto, ¿no?, dándose cuenta de que hay más de Dios para experimentar todavía, más allá de la experiencia de Pascua o de Mar Rojo, y consecuentemente siguen al Espíritu, es decir, a la columna de fuego o de nube, al pie del monte Sinaí. Este es el lugar donde Dios bajó como fuego y todos oyeron la voz de Dios hablándoles en su propio idioma. Dios reveló los 10 mandamientos a la gente en el día que después fue celebrado como el día de Pentecostés o fiesta de las semanas. Se suponía que esto fuera, ¿qué pasa? He tocado, a ver, he tocado donde no debía. Se suponía que esto fuera el día en que Israel logró el segundo nivel de fe en su camino a la tierra prometida. Pablo dice en Romanos 1:17 que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para fe, y para fe y para fe. Así vamos creciendo de fe en fe, ¿verdad? Es decir, Dios se revela a los hombres de un nivel de fe a otro mientras oyen su voz. Cuando Él habla, mientras oímos, nos movemos de fe a fe. Es decir, cuanto más aprendemos y escuchamos la voz de Dios, cuanto más oímos de Él, más crecemos, porque es escuchar su voz es lo que produce la fe en nosotros e incrementa nuestra fe. Hay 3 niveles principales de experiencia espiritual y fe, cada uno tipificado por la experiencia de Israel en el desierto, conmemorando por un día de fiesta. Estos niveles son Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, y estas etapas son tanto a nivel corporativo como Iglesia de Dios, como a nivel personal. Nosotros también maduramos en estas etapas. Pasamos de la Pascua, justificación o engendramiento, a Pentecostés, la gestación, donde la ley va a ser escrita con el fuego, con el bautismo de fuego en nuestros corazones, y después pues entramos a la etapa del nuevo nacimiento, que es de tabernáculos, que es la última etapa. Digamos la etapa de la glorificación, aunque por lo menos a nivel de espíritu podemos captar y entrar a ese nivel hasta que realmente esa fiesta se cumpla históricamente, lógicamente. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, donde Dios reveló su carácter en la ley ya saben que es el carácter, la naturaleza de Dios, en forma de un fuego consumidor, ese es el carácter de Dios, un fuego, eso es lo que mejor representa a Dios, no una cruz y menos un crucificado, porque Él resucitó, no está clavado en la cruz todavía. Esa es realmente la simbología, si es que hubiera que usar alguna,
A mí me gustaría, pues eso, la columna de fuego del tabernáculo o la hoguera, que la zarza ardiente de Moisés o algo así, ¿no? Cuando Israel llegó al monte Sinaí, donde Dios reveló su carácter en la ley en forma de un fuego consumidor, la gente estaba demasiado temerosa para entrar al segundo nivel de fe, les daba miedo, ¿no? Pues porque acercarse al fuego quema nuestra carne, ¿eh? Es como cuando nos encontramos por ahí con alguien necesitado, si nos acercamos a él, pues nos va a quemar, ¿verdad? Entonces, algunas veces preferimos irnos por en la acera del otro lado para no tener algún tipo de compromiso, ¿no? Es un ejemplo para que catemos un poco la idea. Todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Esto es Éxodo 18:21. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo se mantuvo a distancia y Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios. El otro día, precisamente en uno de estos vídeos, no sé cuál ha sido, que contaba mi experiencia personal, que yo ya cuando me estaba muy avanzado en la etapa de Pentecostés, a mí ya me daba miedo leer más libros, porque con cada libro venía como una nueva exigencia, una nueva demanda de Dios. Es decir, más prueba, más transformación, más sufrimiento. Y me costaba ya, ¿no? Pero la necesidad era tan grande y había estado ya tanto tiempo, había atravesado tanto desierto que digo, madre mía, si yo me echo atrás, ahora igual el camino de regreso es más largo que lo que me queda para salir, ¿no? Y entonces, pues podía más la necesidad y el hambre espiritual que atascarme. Pero muchos empiezan a leer, escuchan la palabra, el Señor les habla, les toca en el punto débil, les toca en la llaga, y entonces, pues mejor no voy a tantos cultos o a tantas reuniones, o mejor no escucho tantas cintas, o no leo tantos libros, o no leo tanto la palabra, porque así no tengo que cambiar, ¿verdad? Así no me voy a incomodar. Bueno, ese es el asunto. Porque las personas tuvieron miedo de morir y huyeron de Dios y de oír su voz. Por ello no pudieron entrar en el nivel pentecostal de fe que Dios propuso para ellos. Su negativa a oír la ley divina significó que la ley no se escribiría en sus corazones, sino que solamente permanecería en las tablas de piedra. ¿Cuántos cristianos, incluso que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues conocen la tapa y la contratapa, ¿verdad? Y la trasera de la Biblia y poco más, porque no han leído la Biblia, la escuchan más que van al culto y les leen una porción. ¿eh? ¿Cuántos han leído la vida entera, la Biblia entera? Muy pocos, la verdad. El Espíritu de Dios no obraría dentro de ellos para empezar a cambiar sus corazones, sino que la ley se impondría a ellos desde el exterior y regularía sus acciones a través de la disciplina. Eso es lo que tememos, la disciplina, ¿verdad? El que el Señor nos lleva al desierto para ser tentados, ¿no? Mejor nos quedamos aquí, no queremos ir al desierto, que ahí hace mucho calor de día y mucho frío por la noche. Así que el cumplimiento de Pentecostés se pospondría durante otros 1500 años, hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos en el libro de Hechos se reunieron en el aposento alto con el propósito de oír su voz y recibir la revelación divina de Pentecostés. Ellos hicieron lo que sus antepasados se habían negado a hacer en ese mismo día muchos años antes. Debido a que los israelitas bajo Moisés se negaron a oír la voz de Dios y no permitieron que se les escribiera la ley en sus corazones, no pudieron entrar en la tierra prometida al año siguiente. Dios quiere escribir nuestra ley, es decir, que la Biblia deje de ser un libro externo y empiece a estar escrita en nuestro corazón, que no sea un libro que paseamos y que llevamos y que idolatramos, pero en el libro pues es la escritura, ¿no? Pero el libro no lo podemos idolatrar. Dios habla también a partir del libro. Y de hecho, pues si Dios no hablara, pues bueno, realmente si escucháramos la voz de Dios, pues no necesitaríamos tener la Biblia. Eso lo decía Gary Seigler.
el otro día cuando vimos esos posts de él, ¿verdad? Que están también en vídeo. ¿Por qué tenemos la Biblia? Porque la gente no escucha y hasta que no aprende a escuchar necesita eso. Pero el maná, que representa la palabra de Dios que caía en el desierto, primero delante de las tiendas, después tiene que pasar a estar dentro del arca. El arca es nuestro espíritu, representa nuestro espíritu, es lo que se llama el maná escondido. Es decir, Cristo, nuestro rema viviente, nuestra palabra viviente, que solo tenemos en tabernáculos, todavía más allá de Pentecostés. Bien. Dice los 12, debido a que los israelitas bajo Moisés se negaron a oír la voz de Dios y no permitieron que se les escribiera la ley en sus corazones, no pudieron entrar en la tierra prometida al año siguiente. Los 12 espías vieron que la tierra era generosa y trajeron consigo como evidencia racimos grandes de la primera cosecha de uvas, Números 13:20. Esto nos dice que fue durante el 7º mes en el calendario hebreo, aproximadamente septiembre. 10 de los 12 espías dieron un informe negativo reflejando la condición de falta de fe de las personas, y después de esto ese día se observaría como el día de expiación, un día de ayuno y arrepentimiento por haberse negado a entrar en la tierra prometida. Si ellos hubieran tocado la trompeta señalando su decisión para prepararse para entrar en Canaán, habría sido la trompeta del jubileo. Este era de hecho el 50º jubileo desde Adán, y ellos debieran de haber vuelto cada hombre a su posesión, como dice Levítico 25 del 9 al 13. Sin embargo, ellos no tuvieron fe para entrar en la tierra porque se habían negado a oír la voz de Dios al pie del Sinaí antes, en el primer Pentecostés. Uno no puede ir directamente de Pascua a tabernáculos, uno no puede ir directamente de Egipto a la tierra prometida, uno no puede esquivar la revelación de la ley en Sinaí. Aquellos que intentan hacer esto son llamados inicuos, del griego anomia, en el Nuevo Testamento. Anomia, iniquidad. Por consiguiente, sería aprovechable hoy para nosotros aprender las lecciones que nos proporcionan estas figuras y sombras del Antiguo Testamento. Por el relato bíblico vemos que hay cristianos de diferentes niveles de fe representados por Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Además, desde Moisés hasta la cruz fue la era de la Pascua. De Hechos 2 al presente ha sido la era de Pentecostés. Nosotros estamos entrando ahora en la era de tabernáculos, pero durante los días de Jesús, mientras la mayoría de las personas guardaba la Pascua en un nivel físico simplemente, solo una porción pequeña de ellos tenía una revelación de la Pascua, que les habría permitido pasar al próximo nivel de fe, Pentecostés. La mayoría tropezaron en la cruz, 1 Corintios 1:23, y continuaron en las tradiciones religiosas del judaísmo, incapaces de crecer en la fe. En nuestro final de la edad de Pentecostés nosotros encontramos lo mismo para pasar al próximo nivel, es decir, lo mismo, ese mismo problema que había de pasar de Pascua a Pentecostés, lo vamos a tener para pasar de Pentecostés a tabernáculos. Es lo que se está produciendo en esta edad, precisamente de transición a tabernáculos, que así como los primeros cristianos se negaban todavía a soltar el tempo, las tradiciones y todo ese tipo de cosas, los rituales, los sacrificios, hasta que no vino el Señor y destruyó el templo, se negaban a dejar atrás esas cosas que ya no iban a ser útiles. En la nueva dispensación, por llamarlo de alguna manera, de Pentecostés, la nueva edad. Y ahora está pasando lo mismo, que los pentecostales se están negando a soltar doctrinas que ya no sirven aquí. No se dan cuenta que Pentecostés es el desierto, es la mezcla, es la confusión. Con que hay mucho de Dios, hay un velo todavía que no nos permite ver con total claridad, y que hay que entrar al lugar santísimo para tener el pleno discernimiento. La luz de la Shekinah, que es más profunda que la ley de la Menorá, que está en el lugar santo de Pentecostés. Bien, muchos han tropezado y han fallado la prueba de Pentecostés y por siguiente han sido inelegibles para
pasar más allá o para ir más allá a la fe de tabernáculos. ¿Cómo han fallado? Pues principalmente porque como el viejo Israel tienen miedo de oír la voz de Dios o tienen miedo de morir a la carne. Pongo una nota mía ahí, dice el traductor, temor al sufrimiento y a las renuncias que eso supondrá. Temor al sufrimiento, a las renuncias, a los sufrimientos que eso nos puede traer, ¿verdad? Como les conté que me pasaba a mí ya de un tiempo, digo, oye Señor, esto ya está doliendo demasiado, ¿no? Mejor no compro otro libro, pero no podía dejar de hacerlo. En lugar de caminar intrépidamente a través del fuego, es decir, con valentía, como dice, endureció su rostro, dice, para ir a Jerusalén, es decir, me pongo firme para ir a ese lugar. Jerusalén significa morir, ¿verdad? Ahí vamos a morir, a Jerusalén. En lugar de caminar intrépidamente, de ir a compartir las experiencias de Getsemaní, de muerte, de sepultura y resurrección. En lugar de caminar intrépidamente a través del fuego de Dios, como hizo Moisés, corren en la dirección opuesta, se dan la vuelta, ¿verdad? Dios nunca ha intentado esconder el hecho de que acercarse a Él para oír su voz verdaderamente matará la carne. Él nunca ha escondido eso. Lo que sí nos lo han escondido algunos predicadores que pues les pasan la mano por la chepa, digamos, ¿no? A la gente por la espalda, contándoles que el evangelio es muy bueno y que vas a ser todo rositas y que vas a prosperar y que te vas a poder comprar la casa de tus sueños y el coche de tus sueños y que no vas a estar enfermo nunca y que si te enfermas pues van a orar por ti y te van a sanar de inmediato. Eso es lo que nos han contado, pero no es la senda de la cruz, no es el evangelio de la palabra de Dios, es otro evangelio. Una verdadera revelación de Dios siempre requerirá un sacrificio de la carne mientras Dios escribe su ley ardiente en nuestros corazones. Pablo moría diariamente porque Dios le hablaba diariamente. 1 Corintios 15:31. Pero hoy a muchos cristianos que se consideran carismáticos o pentecostales se les ha dicho que Dios quiere que todos seamos prósperos y que cualquier adversidad ciertamente no es de Dios. Por esta enseñanza, sobre todo en América, hemos llegado a pensar que podemos entrar en el reposo de Dios sin morir a la carne, sin disciplina y con un espíritu inicuo, es decir, como estoy, ¿no? Yo voy a ir allí, soy tan guapo y el Señor me ama tanto que sin necesidad de cambiar, de ser transformado, de madurar, de haber pasado por donde tengo que pasar, a mí me lo van a dar así, por la cara bonita. Tales personas pueden llamarse pentecostales, pero como el Israel viejo han llegado al Sinaí en vano. Prefieren el becerro de oro en vez del fuego de Dios. Es decir, prefieren un Dios que les prometa, como viene aquí, yo me adelanté, que les prometa la riqueza y prosperidad y la comodidad, un evangelio cómodo, ¿verdad? La iglesia hedonista de la Odisea, en lugar del fuego consumidor que mate la carne, mientras él escribe su ley en sus corazones. Esto es lo que está descalificando a la iglesia de hoy, la iglesia laodicense, para entrar en la tierra prometida, el bautismo, el rechazo del bautismo de fuego de la Odisea. Bien, pasamos a otro epígrafe, el Dios que se revela. Los ídolos adorados por los hombres no ven ni oyen ni comen ni huelen. Deuteronomio 4:28. Solo el Dios de la Biblia ve, oye y habla a los hombres. A la nación de Israel le fue dada demostración en los días de Moisés, cuando Dios bajó en el monte Sinaí como un fuego consumidor y reveló a todos ellos su ley. En Deuteronomio 5:24 Moisés dijo al pueblo: y hemos oído su voz en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre y que éste puede quedar. En otros términos, el día de Pentecostés es el día cuando Dios reveló a la nación de Israel que Él es un Dios que puede hablar al hombre sin matarlo. Y todavía Él Él sigue siendo un fuego consumidor que destruirá la carne en el hombre, como nosotros leemos en la contestación del pueblo. Es decir, va a matar, pero va a matar nuestra carne, que dicho sea de paso, ya está muerta. Pero el pueblo respondió: ¿por qué hemos de morir, ya que este gran fuego nos consumirá?
si volvemos a oír la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos, porque ¿quién es el ser humano para que oiga como nosotros la voz de Dios vivo que habla de en medio del fuego y aún viva? ¿Eh? El pueblo tenía razón a medias, estaba correcto en decir que la voz de Dios viviente, del Dios viviente mataría la carne. Ellos apenas entendieron que esa era la idea completa de Pentecostés, matar la carne, para eso venía el fuego. Dios tenía totalmente la intención de matar toda la carne mientras oyeran su voz, a medida que oían su voz, ¿no? Para que pudieran ser de mentalidad espiritual sin los impedimentos de la carne. El problema fue que las personas tenían miedo de morir y quisieron quedarse en su carnalidad, en su carne. No entendían que la carne que ellos querían mantener viva con tanto cariño en realidad ya estaba muerta. Ellos no se dieron cuenta de que la única manera de tener vida verdadera era mediante la muerte. Esta es la gran paradoja de la fe cristiana. Uno no puede encontrar la vida buscando la vida, debe encontrarla por la puerta de la muerte. Y esta puerta es Jesús, que fue crucificado para mostrarnos cómo morir. Él nos muestra cómo tenemos que morir. Se negó y él fue a hacer la voluntad del Padre. Pero la cruz es demasiado a menudo la piedra de tropiezo, no solo para el judaísmo, sino para la cristiandad también. Puede decir, bueno, pues si está carne en la muerte, ¿por qué tiene que morir? Bueno, es que la vida carnal en realidad es muerte espiritual, ¿no? Eso quiere decir. Todavía no he visto una palabra verdadera de Dios que no matara de alguna manera cualquier carnalidad que bloqueara el camino de obediencia. Es como si nos pusieran el hierro que les pone, ¿verdad?, para desinfectar antes cuando quemaban la herida con fuego, con un hierro, ¿no?, para sanarla, para desinfectarla. Todavía, bien, la palabra es un fuego consumidor, para el hombre carnal es espantosa. Al recién convertido le es asombrosa, pero para el espiritual es el camino a la vida. El propósito principal de Dios al hablar al hombre es instruirnos en sus caminos. Deuteronomio 4:36 dice, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte. La instrucción implica un dar a conocer, una enseñanza, ¿verdad? El método de instrucción empieza con mandatos, mandamientos si quiere, ¿no? Se parece mucho a un padre que le dice a un hijo pequeño qué hacer con poco o ninguna explicación, sin darle ningún tipo de explicación. El niño debe aprender a obedecer, le entienda o no. La obediencia simple, por el bien de la obediencia, debe de aprenderse primero. Ojito con esto, si no aprendemos a obedecer primero, no vamos a pasar de ahí. No vamos a pasar de curso. Entonces, cuando el niño crece, él aprende a hacer las preguntas que el padre contestará después que él haya obedecido. Entonces, Dios así nos dice a nosotros, obedece y luego ya te explicaré. Nosotros no podemos exigirle al Señor que nos explique, nos dé razones. Tenemos que obedecerle. Eso es amarle. Y entonces Él tendrá la deferencia, si Él quiere, de explicarnos sus razones. Que cuando estamos bien con Él, lo hace para enseñarnos. Después, mientras el hijo joven, ya no es un niño pequeño, el hijo joven se acerca a la madurez espiritual, ya estamos creciendo, pasamos de las etapas, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, que es el hijo pequeño, los hijitos que dice Juan, el joven, los jóvenes y los papás, los padres que decía Juan, ¿no? El hijo joven se acerca a la madurez espiritual, el padre le da comprensión por la cual el hijo puede ver la intención del padre, y por esta comprensión puede hacer la voluntad del Padre sin mandato específico. Es decir, él ya ha aprendido a conocer al Padre, conoce sus caminos, está de acuerdo con él, está en sintonía y ya, sin el mandato específico, él obedece y entiende que tiene que hacer esto o aquello. Finalmente, como hijo totalmente maduro, hace únicamente lo que ve a su padre hacer y dice lo que oye a su padre decir. Únicamente. Si no hacemos únicamente es que estamos en ese proceso, ¿no? Ya somos maduros, hemos cruzado el Jordán, estamos del otro lado y crecemos en madurez, pero el totalmente maduro hace únicamente lo que ve a su padre hacer y dice
únicamente lo que oye a su padre decir. En todos los aspectos es ahora a la imagen de su Padre Celestial, como Jesús hacía, ¿verdad? Está totalmente de acuerdo con su Padre y hace la voluntad del Padre no por compulsión, sino por amor. Y acordé aquí, dice, en el libro de Rollo está escrito de mí, vengo a hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad es mi deleite, me agrada hacer tu voluntad. Los roles de Dios como el Shaddai, Yahvé y el Elión. Ahí tenemos 3 roles de Dios que corresponden también a esas 3 etapas, el Shaddai, Yahvé y el Elión. Antes de Moisés, Dios se reveló solo a Abraham, Isaac y Jacob por el nombre del Shaddai. Éxodo 6:3, donde el nombre se traduce el Todopoderoso de Dios. También tiene la connotación de una ubre, mama o teta, ¿no? Que nutre, que amamanta. Este es el nombre de Dios en su papel maternal en la creación y el Génesis, en las primeras etapas, ¿verdad? Así como un niño se nutre principalmente de su madre durante su infancia, también Dios nutría la creación en su infancia desde Adán hasta Moisés. Ya saben que en la cultura judía, pues creo que era hasta los 13 años los niños estaban bajo dependencia de la mamá, pero después pasaban a la dependencia del papá para que él ya lo instruyera y lo enseñara en la Torá y todas esas cosas, ¿verdad? Después de muchos años, Dios se reveló a Moisés por el nombre de Yahvé. Este es el Dios como Padre, quien vino a administrar disciplina a su pueblo por medio de su ley para producir en nosotros madurez en Cristo, Gálatas 3:24. Sin la disciplina de la ley, nosotros permaneceríamos inicuos y creceríamos como niños mimados que tienen poca consideración con los derechos y propiedades de los demás. La ley de Dios se diseña para enseñarnos el amor fileo, que es el amor de un amigo, el amor filial, el amor, digamos, de justicia. Trata a los demás como contigo, o sea, no te aproveches de los demás, es un amor legal, de justicia puramente, para que nosotros pudiéramos madurar hasta alcanzar el amor ágape, que es lo que viene ya en la etapa madura de tabernáculos, que es un amor social o moral hacia todos, de Dios, que caracteriza a los hijos maduros de Dios. Finalmente, Dios se nos revela en la manera de el Elión, el Dios Altísimo. Este es el Dios de Melquisedec, Génesis 14:18. El orden donde Jesús es el sumo sacerdote y nosotros sus hijos somos sacerdotes bajo su dirección. Estos son los sacerdotes de Dios y de Cristo que reinarán con él en la tierra. Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 26, ¿no? Los sacerdotes de Dios del orden de Melquisedec que reinarán con él en la tierra, ¿verdad? Hay que tener cuidado con aquellos que enseñan que usted puede pasar por alto a El Shaddai o a Yahvé en un intento por ir directamente al Elión. Lo mismo, usted no puede pasar de Pascua a Pentecostés, de eso, ¿no? Como veremos, vamos a ver en el próximo libro que vamos a ver hoy, el de antiguo y nuevo, matrimonio del antiguo y del nuevo pacto. Tampoco usted puede pasar de un matrimonio tipo a tipo Sara sin pasar por el matrimonio tipo Agar primero. Si no ha aprendido la obediencia del siervo, no puede pasar a ser el libre, ¿no? Como Sara. Ningún niño puede evitar la nutrición de su madre en la niñez temprana. Los niños que nunca aprenden a gatear no desarrollan la coordinación apropiada y necesaria para caminar y correr mientras crecen. Ningún niño puede evitar la disciplina de un padre que le ama y aún así madurar como un hijo de confianza. Así como toma tiempo criar a un niño hasta la madurez, también toma tiempo para criar hijos espirituales hasta la madurez. Espiritual, claro. Esto es evidente en la historia de Israel en el desierto bajo Moisés
y se nos recuerdan estas cosas cada año en las 3 fiestas que conmemoran estas fases de desarrollo espiritual. La Pascua representa la primera fase del desarrollo espiritual, ya que es el comienzo de nuestra relación personal con Dios. Aunque aquí ya estamos justificados por la fe, somos todavía bebés en Cristo que tienen necesidad de la leche de la palabra de Dios, lechecita, no pueden comer carne todavía. Hacemos muchas demandas a Dios, Dios es nuestro, corre ve y dile, dame esto, dame lo otro, haz esto, haz lo otro. Así como un bebé exige ser sostenido, alimentado y que le pongan sus pañales. Y Dios pues, nos da mimos y todas esas cosas en esta etapa, a pesar de eso, ¿verdad? Es la más inmadura de las relaciones y aún así el bebé cristiano cree que ahora que ya ha nacido de nuevo, entre comillas, ¿verdad? Lo pongo, porque traductor, digo en la nota, mientras que no entiende que solo ha sido engendrado y tendrá que gestarse y nacer. Vamos a ver, vamos a poner no entiende que solo ha sido engendrado y tendrá que gestarse y nacer. Ha logrado de algún modo, ha nacido de nuevo y piensa que ha logrado de algún modo toda la autoridad reservada para los hijos de Dios. En su vanidad tiene poco concepto de que todavía en nada difiere del esclavo, dice Gálatas 4:1. Mientras estamos en estas etapas de Pascua y Pentecostés, no somos libres, no somos emancipados por el Padre, no se nos da el anillo de sellar y todas esas cosas, ¿verdad? Para poder actuar en nombre del Padre. Todavía somos herederos, pero que no podemos echar mano de esa herencia. Pentecostés era y todavía es la celebración de la entrega de la ley a través de la voz de nuestro Padre Dios. Pentecostés es la fiesta que separa a los niños de Dios en 2 clases, a los hijos, ¿verdad? Vamos a poner mejor. A los hijos de Dios en 2 clases, obedientes y rebeldes. Los que no pasan de Pentecostés es que todavía no han acabado con su rebeldía. Esto es evidente en la historia de Israel en el desierto, donde las personas se negaron a oír al Padre, mas Moisés y otros pocos eran obedientes, como Caleb y Josué, que también tenían oídos para oír, porque no estaban de acuerdo con los otros espías que habían dado un informe malo. En la iglesia de la época de Pentecostés, nosotros descubrimos que se manifiesta el mismo modelo. Dios da los mensajes a las 7 iglesias, la iglesia de Pentecostés, desde el derramamiento de Pentecostés hasta 1993, es decir, estos 2000 años, por decirlo en números redondos, ¿verdad? Dice Dios los mensajes a las 7 iglesias, pero solo los vencedores de esas iglesias, que las 7 iglesias de Apocalipsis, oyen a Dios realmente y son obedientes. Solo los vencedores son verdaderos pentecostales, por decirlo, han aprobado la escuela de Pentecostés. Solo los vencedores son de buena voluntad para oír la ley divina y dejar que pueda ser escrita en sus corazones. Si Israel bajo Moisés hubiera sido receptiva, Dios habría empezado a escribir su ley en sus corazones y hacer de la ley una parte de sus mismas naturalezas. Entonces las personas habrían obedecido la ley naturalmente, porque deseaban hacerlo, no porque tenían que ser obedientes por fuerza, para que no les disciplinaran. Sin embargo, Israel se negó a oír la voz de Dios directamente, mientras prefirieron enviar a Moisés al monte para oír a Dios por ellos, ¿no? Tú escucha y luego nos cuentas. Así que el pueblo solo oyó a través de una voz indirecta cuando Moisés le decía que lo que Dios les decía, les contaba lo que Dios había dicho. La ley quedó externa, impuesta a ellos desde el exterior, como los mandatos de un padre podrían imponerse a un niño rebelde que prefiere ir por su propio camino. De alguna manera la ley parecía dura o incluso áspera, pero fue diseñada por un padre cariñoso para romper la voluntad de sus niños rebeldes. Y así ellos pudieran en el futuro decir con Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42.
Esta es la petición Esta es la petición del hijo que ha aprendido la obediencia por las cosas que ha sufrido. No la aprendemos sino por lo que padecemos. La disciplina del padre es al principio dolorosa a nuestros ojos inmaduros, pero nosotros sabemos por las disciplinas amorosas de la ley divina que somos hijos legítimos en entrenamiento. Hebreos 12, del 5 al 8. Sin la disciplina nosotros nunca entraríamos en la madurez espiritual, como dice eso. Toda disciplina al principio no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fruto apacible, es decir, la paz de Dios, además de la paz con Dios que ya teníamos, porque en la justificación nos fueron perdonados los pecados, entramos en la familia de Dios, pero ahora ya tenemos la paz de Dios, de aquel que se ha rendido y está en el reposo de Dios, ¿verdad? Dejando que Moisés oiga por nosotros. Hoy la mayoría de los cristianos prefiere depender de un predicador o una denominación que suba al monte a oír la palabra de Dios por ellos. El predicador desciende entonces 1 o 2 veces por semana para decirles cuál es la palabra de Dios. Aun cuando el predicador reciba una palabra genuina de Dios, esa palabra es llevada a la gente a través de una fuente externa. No hay nada malo con oír la palabra de Dios a través de una fuente externa, porque Dios a menudo habla a través de otras personas. Eso es clarísimo, a través de los libros, a través de los hermanos, a través de los cultos, a través de las cassettes, a través de las reuniones, de muchas cosas, ¿verdad? El problema viene cuando las personas oyen al hombre, no la voz de Dios que habla a través de él. O sea, no buscan la voz de Dios en el hombre, sino que están buscando al hombre. Lo que me diga el hombre, aunque lo que Dios me esté diciendo me dice, no, eso no es así, yo voy a seguir lo que me dice el hombre. Cuando de verdad somos guiados por la voz de Dios dentro de nuestros corazones, el Espíritu da testimonio de la palabra, eso es lo que tenemos que buscar, que el Espíritu nos lo corrobore y nos enseña cosas que ni siquiera el predicador conoce mientras él está predicando. A veces nosotros captamos en la predicación del predicador cosas, enseñanzas que él no está, ni siquiera sabe, porque el Espíritu lo está usando para revelarnos cosas a nosotros en lo personal. Habrá también tiempos cuando el Espíritu no dé testimonio, y aquí es donde los problemas aparecen. Si el predicador o la denominación les permiten libertad a las personas para oír la voz de Dios por ellos mismos, inevitablemente habrá una diversidad de opiniones. No es que Dios se contradiga, sino que, uno, nuestra habilidad de oír es dependiente de la condición de nuestros corazones, y dos, Dios da a menudo ciertos detalles a una persona y otros detalles a otra, como complemento, por ejemplo, al esposo y a la esposa. El pensamiento diverso aparecía en la Iglesia ya desde sus comienzos más tempranos, incluso entre los mismos apóstoles había divergencia. En la Iglesia del siglo IV, después de que las persecuciones habían cesado y la cristiandad había empezado a convertirse en una religión, un esfuerzo sistemático fue hecho por medio de los concilios de la Iglesia para acabar con la diversidad y llevar a todos los hombres a una sola visión llamada, entre comillas, la ortodoxia. Lo que nosotros dice, lo que dice el Papa, la ortodoxia, o lo que dice la ortodoxia de esta iglesia o de esta denominación. No pasó mucho tiempo antes de que muchos cristianos fueran matados y torturados como sacrificios en el altar de la unidad de la Iglesia. Pronto la Iglesia quitó de los hombres el derecho de oír a Dios por ellos mismos. No, vosotros sois inútiles y no, es lo que nosotros escuchamos, nosotros sabemos y sabemos escuchar, vosotros no. Justificándose en que esto pudiera producir solo desunión. El derecho a oír a Dios
se quedó en un solo hombre, el obispo de Roma, que se volvió la última autoridad de la verdad, es decir, habla es cátedra, ¿verdad? El infalible. Y pronto venía otro papa después y lo contradecía y anulaba el decreto. Bien, bien. La cristiandad se volvió una religión y se obligó a los hombres a que oyeran la voz de hombres en lugar de la voz de Dios. Además, incluso por encima de la escritura. Se atreven a hablar es cátedra incluso por encima de la escritura, como que lo que ellos dicen está por encima de la escritura. Hasta ese nivel han llegado. Del primer concilio de la Iglesia en Nicea en el 325 después de Cristo, los obispos defendieron las materias de ortodoxia doctrinal por la fuerza política, compromisos, erudición y amenazas de ejecución y excomunión en lugar de por revelación divina. Ellos debían de haber seguido el ejemplo de Moisés, que iba a Dios en oración cuando surgía una cuestión que Dios todavía no había especificado en su ley. Por eso luego tuvieron que venir las ordenanzas y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, y los estatutos y ordenanzas y todas esas cosas que son de menor rango. Ya entramos a las diferentes casuísticas que se pueden presentar, no a la ley en general. Por ejemplo, números 9 del 6 al 14. Si los obispos hubieran hecho esto, se habrían visto obligados a arrepentirse de su propio orgullo y de la búsqueda de sus propios deseos, en vez de tener un deseo verdadero de oír a Dios y conocer su mente. En cambio, sus concilios empezaron a establecer las tradiciones de la Iglesia del mismo modo que se había hecho bajo la religión del Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo. Después de 1500 años de esto, la Reforma protestante dividió la Iglesia romana y pronto hubo muchas opiniones diferentes. La mayoría de estas denominaciones tempranas hicieron algún esfuerzo por imponer sus opiniones sobre otros a través de varios niveles de persecución. Pero finalmente, sobre todo en América, fue decidido que todos los hombres necesitaban la libertad de conciencia para seguir la voz de Dios según ellos la oyeran, o la voz de hombres, si ellos escogían oír y obedecer a los hombres. Eran libres de hacerlo. Ya no había persecución política ni imposiciones a la fuerza. Ya no te llevaban a la hoguera. Claro, esto no resolvió el problema final, pero por lo menos permitió la libertad de conciencia a todos para verdaderamente oír la voz de Dios si lo querían. No obstante, las denominaciones a menudo se declaraban como la verdadera iglesia, entre comillas, y el requisito para la salvación era unirse a sus organizaciones, si no, tú no eras salvo. Sujetarse a las decisiones de sus direcciones y aceptar las declaraciones doctrinales establecidas por sus tradiciones, si no, tú estabas descalificado. El espíritu de ortodoxia, entre comillas, ya se ha multiplicado en miles de denominaciones pequeñas, ¿verdad? A través de todo esto, ahora ya hay casi tantas como ombligos. A través de todo esto, la cristiandad ha pasado de una sola religión ortodoxa a una multitud de religiones más pequeñas que también pretenden ser ortodoxas, ¿verdad? Cada una pensando que la verdadera iglesia es su propia organización terrenal. Que Dios nos perdone. Muchos no comprenden que la Iglesia son las personas, no las organizaciones, y Dios está interesado en tener una relación personal con y hablar a cada persona individualmente, ¿no? Aunque cada uno tiene que oír la voz de Dios independientemente, también hay una interdependencia de otras personas basada en la ley del testigo doble que establece toda verdad. Y de por 2 o 3 testigos se establecerá toda verdad a la hora de juzgar, ¿no? Eso es un principio bíblico. Es decir, que hay algunos que dicen, ¿no? Como hay recuerdo de algunos hasta que hasta decían, ¿no? Solo Dios, o solo escuchar la voz de Dios, algo así, ¿no? Yo solo escucho la voz de Dios, escucha solo la voz de Dios, no me acuerdo cómo era. No, bueno, yo me acuerdo que a esa hermana le tuve que decir, oye, pero entonces tú no lees, no escuchas predicaciones, ¿no? O sea, no. Entonces, solo escuchar la voz de Dios quiere decir la que tú escuchas a través de tus cauces, ¿no? No, eso tampoco, ¿no? Es decir, tenemos una interdependencia de otras personas, por eso el Señor ha puesto en la Iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ¿verdad?
y pastores y maestros. Todo eso es para la edificación del cuerpo. Por lo tanto, necesitamos a hermanos madures que tienen esos oficios ministeriales. Lo mismo que necesitamos los dones unos de los otros. Hay que distinguir entre los dones y los oficios ministeriales, que son los que nos preparan, ¿no? Pero este principio solo funciona si la ley divina está escrita en nuestros corazones, porque Dios tiene que enseñarnos a todos cómo aplicar la ley del testigo doble adecuadamente, o no funcionará. Y solo podemos aplicar cuando nosotros conocemos la intención de la ley, conocemos la mente de Dios en los asuntos terrenales. Es decir, ya entendemos los caminos de Dios, estamos sintonizados, nuestra parabólica está afinada y sabemos lo que Dios quiere y sabemos aplicar la ley, sabemos trazar, como dice Pablo, la palabra de justicia correctamente. Nuestra habilidad de oír la pura voz de Dios es totalmente dependiente de la actitud de nuestros corazones. Eso es importante. Si no tenemos una correcta actitud, no podemos escuchar a Dios. ¿Estamos de acuerdo con la ley de Dios o nos oponemos a su voluntad? Si yo estoy en desobediencia, pues Dios no me va a hablar. Si los esposos no tratan bien a sus esposas, pues sus oraciones quedan interceptadas. Dice también la palabra de Dios. Si nosotros no entendemos la ley, la echaremos, dice la palabra, que es estorbada, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Estamos de acuerdo con la ley de Dios o nos oponemos a su voluntad? Si nosotros no entendemos la ley, la echaremos al lado como indigna de nuestra obediencia o le pediremos a Dios que nos enseñe sus maneras y nos explique la ley para que nosotros podamos conocer la mente de Dios. Lo que no entendamos no podemos desechar. Tenemos que decir a Dios que nos lo explique, pero no podemos desechar. Esta es la verdadera prueba de Pentecostés. Y la mayoría de los que se consideran pentecostales hoy podrían fallar fácilmente esta prueba, así como Israel falló en su primera prueba al pie del monte Sinai. Pidámosle a Dios que escriba su ley sobre nuestros corazones para que nosotros podamos estar totalmente de acuerdo con Él y podamos conocer sus caminos, las maneras de Dios, la mente de Dios, los patrones de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a pasar la prueba de Pentecostés para que nosotros podamos recibir una visión fresca de la fiesta de tabernáculos y no nos quedemos cortos a la hora de entrar en todas sus promesas y bendiciones. Bien, pues este es un capítulo maravilloso. Imagínense los otros, en especial el 3 que veremos de aquí a 2 días, ¿no? El próximo ya será Oyendo sin ídolos. Les emplazo para ese día porque yo no me lo perdería por nada. Y bueno, como ya saben que alternamos, ya para el próximo vídeo que veamos, eso ya será la posibilidad de que abordemos este libro, pero para el próximo libro nos tocará pues algunos artículos, ya saben, del libro Reflexiones, el primero de los libros de reflexiones acampados en Gilgal. Bueno, pues que Dios los guarde, que Dios los bendiga y les espero para el próximo día. Pásenlo bien hasta entonces.